Bueno, voy a tocar las guías. Hay muchas guías que salieron publicadas este año. Son de verdad un número increíble. No solamente guías que tienen que ser con cardiología, sino guías que tienen que ser con muchas especialidades. Yo voy a tocar aquí una guía que me pareció interesante y un consenso. Y voy a aprovechar, pónmelo grande aquí, y voy a aprovechar de establecer la diferencia que hay entre una guía de práctica médica y lo que es un consenso. Una guía, o las guías de práctica médica continúan, lo voy a leer textual, continúan siendo el mecanismo primario para ofrecer recomendaciones basadas en evidencia. Sin embargo, pueden contener gaps, o sea, vacíos, para tomar decisiones médicas, particularmente cuando la evidencia es no concluyente. Y los documentos de consenso, que hay un solapamiento aquí, tienen la intención de guiar al clínico en áreas donde la evidencia es limitada, es nueva, está en evolución o donde la data existente es insuficiente para la toma de decisiones clínicas. También llena o trata de llenar los gaps que tienen las guías y la información que no está en las guías. Yo escogí esto porque cada vez más estamos en presencia de la necesidad de anticoagular a alguien y creo que de estas guías lo más importante es que trata de homologar algunas definiciones, específicamente la severidad de los sangrados. Cuando se dice que un sangrado es severo, si tiene una o más de estas características, ya van a ver, si es un sitio crítico, si produce desequilibrio hemodinámico, ahí están todas las causas, o sea, todos los factores que hay que tomar en cuenta, pero hablan aquí que es necesario tomar una vía arterial y guiarse más que todo por la presión media, que si está por debajo de 65, ahí es de verdad realmente que hay un desequilibrio hemodinámico, y si existe un sangrado que baje la hemoglobina en 2 gramos o que requiera la administración de 2 o más paquetes de concentrado globular. ¿Cuál es la definición de un sitio crítico? Un sitio crítico es que la hemorragia sea intracraneal en cualquiera de sus variedades, parenquimatosa, subdural, epidural, subcraneoidea, que sea también en el eje del sistema nervioso central que va desde el ojo hasta la médula espinal, que sea un sangramiento pericárdico con taponamiento, que sea en la vía aérea incluyendo la epistaxis posterior, que sea un hemotórax, que sea una hemorragia abdominal o un sangramiento retroperitoneal, o que sea en las extremidades, ya sea en la parte muscular o en las articulaciones, y que ponga a riesgo ese órgano que está afectando. En la parte central de la lámina están los signos y en la parte derecha de la lámina están el probable problema que nos traiga un sangramiento en un sitio crítico. Este es el resumen dividido en 3 partes de lo que son estas guías. Primero, el establecimiento de la severidad, que ya lo tienen aquí, lo mismo que mencioné, uno o más de esos factores, para clasificarlo como mayor, y la otra clasificación no es menor, sino no mayor. Lo que divide a su vez el sangrado mayor, que sería que estuviera en un sitio crítico o no, ya que en el sitio crítico va a requerir de agentes de reversión, en el sitio no crítico de mantener estas medidas, y si hay un sangrado que se deba sustituir en la sangre, va a pasar nuevamente a que se administren agentes de reversión. Cuando el sangrado no es mayor, la subclasificación es si requiere hospitalización o transfusión, o si no la requiere, y el tratamiento es exactamente igual que en los demás eslabones: suspender el anticoagulante, dar soporte y tratar con medidas mecánicas la hemorragia. Cuando el sangrado es no mayor y no requirió hospitalización o sangre, podemos continuar con la anticoagulación y tomar las medidas para tratar de controlar la hemorragia por algunas alternativas mecánicas o estabilizando a la persona. Una vez hecho eso, vendría cuando se reanudaría el anticoagulante, y si no hay indicación o se reevalúa si había indicación o no, pues lo suspendemos si no la había. Cuando existen algunas cosas como sitios donde, o sea, no se identificó el sitio del sangrado,
por ejemplo, el paciente va a ser sometido a algún procedimiento o a una cirugía, o el sangrado nuevamente podría amenazar la vida de la víctima, nosotros sugerimos que se siga con la anticoagulación, si no, se suspende. Esto es ya entrando en el manejo. Los manejos son prácticamente iguales en todos los tipos de sangrado, al menos en la primera etapa. Si el sangrado es un sangrado mayor en un sitio crítico y está con un anticoagulante por vía oral, tipo antivitamina K, lo primero es tratar de establecer, controlar el sangrado por medidas. Ya habíamos suspendido la droga. Lo otro que debemos hacer es tratar de ver si hay algunos factores que coayudan a esto, por ejemplo, quitar los antiagregantes plaquetarios. Deberíamos también ver si hay comorbilidades como plaquetopenia, enfermedad hepática o renal, y por supuesto hay que considerar el uso de agentes de reversión. Eso pasa con el sangrado también mayor, pero que no envuelve un sitio crítico. Las dosis aquí de los medicamentos para restablecer los factores de coagulación, cuando estamos con una antivitamina K, varía la dosis de 5 a 10 miligramos en ambos sitios. Cuando es un sangrado no mayor, vamos a utilizar menos, y la diferencia que hay en el sangrado no menor es que no vamos a utilizar, no mayor, perdón, es que no vamos a utilizar agentes de reversión para los nuevos anticoagulantes o los anticoagulantes directos, sino que vamos a tratar de utilizar, de controlar el sangrado por otros medios. En el sangrado no mayor, que no requirió ni hospitalización ni transfusión, podemos continuar tratando de controlar el sangrado por otros métodos sin suspender el anticoagulante y sin dar agentes de reversión. Los agentes de reversión con los que contamos, el único con el que contamos en el país es con el plasma. El concentrado de protrombina con los 4... ¿Qué pasó? Sí, puede ser. El concentrado de protrombina con los 4 factores, que son el factor 2, el factor 7, el factor 9, el factor 10, eso no existe. Yo lo he averiguado, no existe en nuestro país. Lo que hay que dar es con cualquiera de estos anticoagulantes es plasma en la dosis que está aquí, de 10 a 15 mililitros por kilogramo de peso. Esto corresponde a lo que nos pudiera guiar en nuestro país para saber si un paciente está en dosis terapéuticas o en dosis detectables de alguno de estos anticoagulantes. Cuando se trata del dabigatran, lo que nos puede guiar es el tiempo de trombina y el tiempo activado de tromboplastina, que tampoco es garantía de que el paciente no tenga nada de ese anticoagulante en la sangre. Cuando hablamos de apixaban y edoxaban, ninguno de estos nos va a servir y más bien nos pueden confundir. Y aquí lo que vamos a utilizar, en el caso de que queramos saber si hay niveles de la droga clínicos o no clínicos o niveles elevados, es el tiempo de protrombina, pero tampoco es confiable. O sea que estamos embromados. Y lo último es que debemos tener en consideración, más que todo con el dabigatran, la tasa de filtración glomerular. Fíjense ustedes aquí que en base a esto, la vida media aumenta con el apixaban y el edoxaban, con el rivaroxaban y el edoxaban y el apixaban también, y que cuando el procedimiento implica un sangrado menor, las cosas son más fáciles. Hay que suspender el anticoagulante por varias horas dependiendo de la función renal, cuando es un sangrado mayor por mayor tiempo. Esto es una tabla que hay que revisarla cada vez que vayamos a tratar de dosificar al paciente con un anticoagulante por vía oral, cualquiera que sea él, y cuando vayamos a tratar situaciones que impliquen sangrado menor o sangrado mayor. De las guías, el consenso que tomé fue este, es el consenso del ILCOR. Tiene que ser con resucitación cardiopulmonar y es muy breve. El ILCOR es el International National Committee on Resuscitation, que lo que hace es dar pautas con respecto a RCP en base a la opinión de expertos.
Esta vez fue todo en lo que es la parte básica de RCP y las recomendaciones son estas. Cuando la resucitación va a ser dada por un lego que está cercano a la víctima y la resucita, es solamente respiraciones. Si sabe de verdad dar compresiones, solamente compresiones, si sabe dar respiraciones, debe darlas, pero si no, las compresiones y la ventilación pasiva es suficiente. Si se trata de asistencia por un despachador a una persona que está dando RCP, solamente compresiones. Cuando hablan de lo que son los servicios médicos de emergencia y la atención intrahospitalaria, primero definen que hay 3 niveles de high quality CPR, o sea, de alta calidad de resucitación, sobre todo en los servicios médicos de emergencia. Una es compresiones continuas con presión positiva con bolsa máscara. 2, compresiones continuas con vía aérea, o sea, tubo o vía supraglótica, una máscara laringea. Y 3, compresiones continuas con ventilación pasiva, o sea, con el paciente con o sin cánula nasal, solamente con las compresiones, él se ventila. Las recomendaciones para los servicios médicos de emergencia es compresiones continuas, sin pausas, con ventilación bolsa máscara. En el caso del paro cardíaco intrahospitalario, es lo mismo hasta que el experto trate de, o sea, el senior intube o utilice una máscara laringea, pero mientras tanto son compresiones continuas con ventilación con bolsa máscara continua, sin hacer pausa. En el caso de niños, vamos a dar 32 respiraciones, en el caso de adultos, 32 respiraciones, si se puede. En el caso del paro cardíaco extrahospitalario en niños, vamos a dar resucitación y si se puede se va a dar respiración boca a boca en los bystanders. Y los mensajes para llevar a la casa son estos: legos, compresiones, sin más nada. Para los rescatadores que van a actuar por instrucciones, solamente compresiones. Sistemas médicos de emergencia, compresiones con ventilaciones positivas con bolsa máscara, y en el paro cardíaco intrahospitalaria lo mismo hasta que se pueda intubar el paciente. Dicho esto,